queridas amigas, queridas hermanas. Estamos aquí de vuelta y por la gracia de Dios vamos a seguir con el estudio de Santiago, donde nos hemos quedado, ¿verdad? Y ahí vamos a estar viendo de los versículos 10 al 13 y vamos a dar por concluido nuestro tema, que es favoritismo o imparcialidad o favoritismo en nuestra congregación, que es lo que estábamos viendo el video antepasado, ¿verdad? Entonces, para quedarnos con la aplicación de los textos anteriores, pues quise poner como parte 3 estos 4 versos, porque tenemos mucho que aprender acerca de este tema, pero también reflexionar, ¿verdad? Meditar en cómo andamos en este tema, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces vamos a seguir con el verso 10 y vamos ya a entrar de lleno a nuestros versículos, a la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar leyendo lo que dice la Biblia en el versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí la palabra guardare quiere decir como que protege cuidadosamente, como meticulosamente, mantiene todo con cuidado, ¿verdad? Y la palabra completa, o sea, toda es completa la ley, pero ofendiere, la palabra ofendiere quiere decir falla, peca, tropieza en un punto, se hace culpable de todos o de todas las formas incluidas. Entonces voy a decirlo así. Porque cualquiera que guardare, o sea, protege cuidadosamente, mantiene toda, completa la ley, pero ofendiere, falla, peca, tropieza en un punto, se hace culpable de todos, o sea, de todas las formas incluidas. ¿Ok? Entonces aquí dice, aquella persona que piensa que está guardando todo meticulosamente, pero está fallando en un punto, pues se hace culpable de todas maneras. ¿Ok? Entonces, porque esto es como la conclusión del texto anterior que estábamos leyendo, ¿verdad? En el video pasado. Dice que cualquiera que guarda, o sea, protege con cuidado toda la ley, pero ofende en algo, se hace culpable de todo. Es decir, estás faltando en algo que la Escritura te dice que debes hacer, entonces estás incumpliendo. Por eso dije en el video anterior que parte de la Biblia sí la tomas y que otra no, y por qué no. No tenemos ni el mínimo derecho de tomar la Biblia como algo que a veces se hace y otras veces no. La hija de Dios debe vivir tal cual es la voluntad de su Padre Celestial, de acuerdo a su palabra. ¿Y qué privilegio es esto? ¿Qué privilegio es poder vivir de acuerdo a su palabra? ¿Qué privilegio es poder tener la palabra completa, la Biblia completa, ¿verdad? No nos debe ser un fastidio, no nos debe de ser gravoso el poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Entonces, hermana, examínate si tú estás haciendo meticulosamente una parte de la palabra, pero la otra no, ¿verdad? Y eso lo quise dejar para lo último porque realmente quiero que medites en esto, quiero que realmente te examines. Y vamos a continuar con el verso 11 porque pone un poco más fuerte en exhortarnos en esto. Dice en el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿no? Entonces dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El adulterio, el asesinato son pecados de alto precio jurídico, ¿verdad? Cualquiera que sea el delito, ninguno es mejor que el otro. En los dos, la persona se encuentra culpable. Bueno, lo mismo es con aquel que piensa que la parcialidad no es una transgresión. Santiago mismo dice que se encuentra culpable aquel que hace esto, ¿verdad? Por eso dice el verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás, hablando de nuestro Dios. Por eso dice Santiago, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces,
cualquiera fuera que el punto donde tú estés pecando sea uno o lo otro, dice Santiago, te haces culpable de todo, te haces culpable de un punto, ¿no? Entonces, por eso tienes que reflexionar en cómo andas, ¿verdad? Entonces, los mandamientos, la ley, las promesas vienen de una misma fuente divina, ¿verdad? Y viene de nuestro Dios, y lo que nos está exhortando aquí Santiago, pues no es más que lo que Dios quería hablarnos y nos quería animar también a nosotras en este tiempo, ¿verdad? Porque sin duda, como lo hemos estado viendo en estas 3 ocasiones, pues hemos visto que la diferencia, y también estamos viendo que el favoritismo sí puede estar muy arraigado en nuestros corazones y puede ser muy latente en nuestro día a día. Entonces, por eso podemos estar siendo culpable de algo, o de esto, mejor dicho, ¿verdad? Podemos estar siendo injustas también. Entonces debemos de estar examinándonos, ¿verdad? Y esta es la conclusión, por eso le quise dejar estos 4 versículos para nuestra conclusión, ¿verdad? Y vamos a seguir con el verso 12, que dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, así, o sea, de esta manera hablar, digan, cuenten, y así de esta manera haced, o sea, obren, hagan, como los que tienen la intención de ser juzgados, castigados por la ley de la libertad legítima, verdadera. Vamos a ver qué significa cada palabra del verso 12. Dice la palabra así. Quiere decir de esta manera dice hablad. Hablad, dicen, digan, cuenten, y así haced. O sea, de esta manera obren, hagan. Pero también dice como lo que habéis, o sea, como los que tienen la intención de ser juzgados, o sea, castigados por la ley de libertad, o sea, esa ley legítima, esa ley verdadera. Estudiando las palabras hablad y haced están en tiempo presente. Eso quiere decir que debe ser algo que es habitual. Se debe hablar, contar su verdad, pero dice también hacer. Debes hacer las obras que Él desea que hagas, y eso debe ser un hábito. ¿Por qué? Porque habrá un día donde el Señor sí va a venir por su iglesia, sí habrá arrebatamiento y su segunda venida, y por eso debemos seguir enseñando lo que Él nos enseña, repetir sus principios. Esa ley de libertad es aquella que cuando estábamos esclavizadas en el pecado, esta nos redimió. El Evangelio. ¿Qué día fuiste libre de esclavitud? Cuando recordamos el día que fuimos salvas, es un momento bonito, ¿verdad? Pero después somos fáciles en olvidar el peso que debe tener el Evangelio en nuestras vidas. Alguien decía que se enfadaba de escuchar a su pastor hablar todos los domingos el mismo tema, hablando del Evangelio. Que ella decía, ¿por qué no habla de otro tema? ¿Por qué no habla de esto, de aquello? Fácil respuesta, hermanas. Sin el Evangelio, nuestras vidas fueran muy mediocres. Y es por eso que es bueno que se nos recuerde a quién pertenecemos. Así que cuidado de enfadarte de escuchar estas buenas nuevas. Cuidado de estar criticando y juzgando a aquellos que tienen una pasión por el Evangelio, ¿verdad? Porque es el Evangelio quien ha transformado nuestras vidas. Es el Evangelio el que debe de tener un peso muy grande en nuestros corazones. Y por eso el Evangelio nos recuerda, hermanas, que el favoritismo aún en el Evangelio no va de acuerdo a Dios, no va de acuerdo a su palabra, porque el Evangelio es para toda criatura. Y Él mismo
Dice la palabra, y eso ya lo hemos visto, que Él no hace acepción de personas, aún en el tema del Evangelio, hermanas. Estábamos esclavizadas, estábamos llenas de pecados, pero Él aún así nos mostró libertad en Él, libertad en Él. Y bueno, hermanas, tenemos que nosotras también ponernos manos a la obra, ¿verdad? En esto, pero también habla y haz de acuerdo a lo que Dios te dice, a lo que Dios te dice, porque Él ya te dio libertad en Él. Y para concluir, hermanas, para concluir en el verso 13 lo vamos a leer. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vamos ahora a dar el significado de cada palabra. Porque juicio es condenación sin misericordia, o sea, sin piedad. Se hará con aquel que no hiciere misericordia, o sea, compasión. Y la misericordia, la compasión, triunfa. Su significado es gloria, regocija, sobre o contra el juicio. O el juicio es una acusación, una condenación, una justicia, ¿verdad? Misericordia, eleos, en griego significa compasión, piedad. Si notas, ellos no estaban teniendo esto entre los más necesitados, sino que su atención estaba más en aquellos que eran ricos porque eran ricos. Por lo tanto, dice Santiago, juicio habrá para aquel que no tenga compasión, piedad, y su juicio será sin piedad. Para ir terminando y concluyendo, dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, al final, hermana, realmente lo que tiene más poder es la misericordia, esa que es dada por Dios mismo. Entonces, aquellos que se muestran misericordiosos, compasivos, piadosos con otros, pues buen ejemplo dan de su Señor. Y por eso dice Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que son piadosos, aquellos que son compasivos, dice, pues son bienaventurados. Y ellos van a alcanzar la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por eso es importante, hermanas, que cuando haya nosotros este tema del favoritismo, pues tengamos cuidado porque podemos también ser juzgadas nosotras, ¿verdad? Y podemos estar pensando que estamos muy bien con el Señor, pero realmente no lo estamos en este punto, ¿verdad? Porque esto es lo que estamos viendo y enfatizando. Entonces en el siguiente video estaremos viendo un tema muy interesante, ¿verdad? De Santiago, que es yo creo que uno de los más populares también, y es la fe sin obra es muerta. Entonces hay tanto que aprender, hermanas, pero haced, ¿no? Haced, llevémoslo a la práctica, llevémoslo a la vida diaria. Es lo que nos enseña también esta epístola, ¿verdad? Entonces vamos a terminar, dar por concluido este tema del favoritismo. Y bueno, hermana, espero que te hayas examinado y que Dios sea el que te ayude en todo esto. Y bueno, no dejes de leer para el siguiente video, Santiago 2:14 al 26. Y damos por concluido. Que Dios te bendiga